Buenas tardes, mi nombre es Octavio García Silva, soy médico residente del hospital privado y hoy voy a hablar sobre meningitis. La idea de esta clase es abarcar un poco la definición y clasificación de esta patología. Luego me voy a abocar a meningitis piógena, tanto epidemiología, etiología, clínica, el diagnóstico y el tratamiento y la prevención y complicaciones. Luego voy a desarrollar lo que es meningitis viral, tanto generalidades, etiología, diagnóstico y tratamiento. Y por último, voy a hacer una breve mención a las meningitis causadas por tuberculosis y por criptococo. Bueno, la meningitis es una inflamación de las leptomeninges, es decir, de las meninges que son más finas, es decir, aracnoides eh, y a madre, con presencia contratada de leucocitos en líquido cefalorraquídeo, cuya etiología puede ser muy variada y que suele ser potencialmente mortal, por lo que constituye una emergencia médica. De acuerdo a la etiología, la meningitis puede clasificarse en infecciosa o no infecciosa. Dentro de las infecciosas tenemos bacteriana, por TBC, viral y por hongos o parásitos. Y dentro de las no infecciosas tenemos la química, que suele ser provocada por algunos fármacos y por algunas líneas de quimioterapia, post-radioterapia o neoplásicas. Dentro de las bacterianas tenemos las denominadas piógenas, que es la tipo de meningitis más frecuente, luego la que es causada por sífilis, por brucelosis o por leptospirosis. Bueno, vamos a hablar sobre la meningitis piógena, que es la meningitis que más frecuentemente nos puede llegar a una guardia o verla en el internado. En la era preantibiótica, la meningitis piógena, que es un tipo de meningitis bacteriana, tenía una mortalidad del 100%, alcanza esta mortalidad cuando no se la trata. Actualmente, a pesar del gran desarrollo de antibióticos, sigue teniendo una elevada morbimortalidad con un porcentaje de mortalidad de hasta 30%. En el 2016 se realizó un análisis sistemático que evidenció 320.000 muertes anuales debido a meningitis, con una incidencia de 21 millones de personas secuelizadas por esta patología, lo cual, bueno, refuerza la idea anterior, que a pesar de la antibiótico terapia, sigue siendo una patología con elevada morbimortalidad. En cuanto a la etiología, bueno, el neumococo es el agente bacteriano más frecuente, sí, hasta en el 40% se lo observa, seguido por el meningococo y Haemophilus influenzae. Este ha ido disminuyendo debido sí, a la disponibilidad de una vacuna eh, profiláctica para esto. Hay que tener en cuenta que en los extremos de la vida, ya sea en neonatos y en ancianos o en personas que están inmunocomprometidas, adquiere bastante importancia en cuanto a la etiología de la meningitis piógena, la listeria monocitogenes. La etiología sí la vamos a agrupar de acuerdo a los grupos etarios. En pacientes menores de 3 meses, el Streptococcus agalactiae es el más frecuente, ¿sí? Es una bacteria que se encuentra en el canal vaginal, ¿sí? Los neonatos pueden adquirirlo en el parto. Enterobacterias, también ¿sí? por la cercanía de estas bacterias en el canal de parto, y la listeria que nombrábamos previamente. Entre los 3 meses y los 5 años, el meningococo es el más frecuente, seguido por el Haemophilus influenzae. Luego, entre los 5 y los 20 años, sigue siendo el meningococo, pero ya aparece en segundo lugar el neumococo. Luego, en adultos entre 20 y 55 años, el neumococo es el más frecuente, seguido por el meningo. Y como decíamos, bueno, mayores de 55 años, la listeria monocitogenes, el neumococo y las enterobacterias.
Hay que tener en cuenta que en pacientes con, como decíamos previamente, que están inmunosuprimidos, la listeria adquiere gran importancia. En pacientes que tengan antecedentes de neurocirugía o de traumatismos cráneoencefálicos abiertos, hay que tener cuidado con el Staphylo aureus y con las pseudomonas. Y en pacientes que tienen inmunodepresión severa por virus de inmunodeficiencia humana, no nos tenemos que olvidar del criptococo y de la TBC. Bueno, el cuadro clínico típico, la tríada de la meningitis bacteriana, está por fiebre, rigidez de nuca y cambios en el sensorio. A esto se le suele agregar cefalea, náuseas y vómitos que son en chorro debido a la hipertensión endocraneana que se genera. Pueden aparecer convulsiones, ¿sí? También se ha visto focalidad neurológica, que cuando esto aparece solemos hablar ya de una meningoencefalitis. En cuanto al examen físico, tenemos dos maniobras clásicas, la de Kerning y la de Brudzinski, que son positivas. Más adelante voy a mostrar una imagen de estas maniobras. Puede haber afección de los pares craneales, sobre todo del 4, del 6 y del 7. Es frecuente encontrar hipoacusia, sobre todo cuando el neumococo es el agente etiológico. En el caso de estar frente a una infección por meningococo, podemos apreciar un exantema maculoeritematoso diseminado, sobre todo en tronco y en miembros inferiores. Pueden aparecer signos de romboencefalitis, sobre todo en ataxia y nistagmus, no es lo más frecuente, pero está descrito. Y bueno, como una mención al síndrome de Waterhouse-Fredericksen, que se da, que es este síndrome, en los casos que tenemos una meningococcemia, puede haber una necrosis de las glándulas suprarrenales, causando una insuficiencia suprarrenal aguda que puede ser muy grave. Bueno, esto es lo que decía previamente, bueno, algunos signos meningios principales, la rigidez de nuca, el signo de Kerning o maniobra de Kerning, en la cual nosotros al paciente lo tenemos en decúbito dorsal y elevamos la pierna extendida y de manera refleja el paciente va a flexionar la rodilla. Y luego el signo de Brunziski, también paciente en decúbito dorsal, le elevamos la cabeza y de forma refleja va a flexionar y elevar las rodillas. Bueno, para el diagnóstico se utilizan los siguientes métodos complementarios. Obviamente la punción lumbar es el gol estándar ante una sospecha de meningitis. Ya vamos a hablar sobre esto. Para el laboratorio, pedir un laboratorio completo con hemograma, glucemia, ionograma, función renal, gases venosos con láctico, realizar hemocultivos para gérmenes comunes y evaluar de acuerdo al paciente la necesidad de realizar un coagulograma. La tomografía de cráneo tiene se piden en ciertos cuadros. Es muy importante tener en cuenta que no debe retrasar la realización de una punción lumbar, ni menos el inicio del tratamiento, ¿sí? Como signo en la meningitis, lo único que puede aparecer es un engrosamiento de las leptomeninges. Y bueno, debemos solicitar la tomografía en los siguientes casos. Cuando el examen físico tenemos edema de papila, cuando sospechamos un absceso cerebral o una lesión ocupante de espacio, o el paciente tiene antecedentes de algún tumor o lesión en la cabeza, cuando un paciente que tiene depresión severa del sensorio o llegó a coma, y luego pacientes que presentan convulsiones, focalidad neurológica o inmunosupresión, la indicación de tomografía de cráneo es un poco relativa. Entonces, si tenemos una sospecha clínica de meningitis aguda con fiebre, signo de irritación meningia, alteración de la conciencia, debemos empezar tratamiento antibiótico empírico y lo ideal también es dexametasona. Deberíamos realizar un examen de ojo, un fondo de ojo, perdón, y la tomografía la vamos a pedir si este examen es anormal, en caso de inmunosupresión severa, cuando
el Glasgow está abajo de 10, cuando el paciente está convulsionando frecuentemente, y en caso de ser normal, es decir, de no encontrar edema cerebral difuso o lesiones ocupantes de espacio con efecto de masa, realizamos la punción. De todas maneras, si no, está contraindicado. Bueno, en cuanto a la técnica, ¿sí? Rápidamente, nosotros la punción la realizamos a nivel, sobre todo entre L3 y L4 o L4 y L5, porque a esta altura no hay tantos riesgos de lesionar la médula, ya que ya empieza a aparecer la cauda-equina, ¿sí? Los filamentos en la médula comienzan a separarse, entonces el riesgo de lesionarla es menor. Solemos utilizar para punzar, ¿sí? Una aguja 19G, es el tamaño que está en la guardia. Se puede llegar a utilizar o 18 de 20, pero la 19 es la que habitualmente usamos. Como reparo anatómico, está bueno buscar la cresta ilíaca. Una vez encontrada, trazamos una línea y eso nos habla de que estamos entre el espacio L4 y L5. Y esto es una imagen, esta tercera imagen, que nos recuerda la importancia del bisel, cómo lo vamos a orientar. Nunca lo tenemos que poner perpendicular, ¿sí?, a los filamentos de la médula, porque de esta manera aumenta el riesgo de la sección, sino que tiene que ir paralelo, digamos. Si al paciente le hacemos la punción lumbar estando acostado, ¿sí?, bueno, recordar poner el bisel mirando hacia arriba, y si lo hacemos con el paciente sentado, recordar que el bisel tiene que estar mirando para el costado. Bueno, siempre vamos a realizarlo de manera aséptica, con toda la técnica adecuada, y bueno, debemos enviar unos tubos para un laboratorio de físico-química, para bacteriológico, para anatomía patológica, un citológico cuando se sospeche de algo neoplásico, y siempre es recomendable guardar 1 o 2 tubos de reserva en caso de que haya que hacer un film array, pedir algunas PCRs especiales, así que lo ideal es llenar 5 tubitos. Bueno, las contraindicaciones de la punción lumbar, bueno, como si se decanta de lo que hablamos previamente, en los pacientes que tienen hipertensión endocraniana, bueno, en los casos que hay una trombocitopenia severa, menor de 50.000 plaquetas al menos, en pacientes que están anticoagulados, cuando sospechamos de un absceso epidural, esas serían contraindicaciones absolutas. Y como complicación, luego de realizar la APL, puede aparecer una cefalea postpunción. Esta es una de las complicaciones más frecuentes, es debido a la pérdida de líquido cefalorraquídeo. Por eso, para prevenirlo, al paciente siempre se le pide de que mantenga un decúbito dorsal estricto por al menos 4 o 6 horas. Esta cefalea, en caso de presentarse, responde muy bien a la administración de cafeína, ¿sí? Se puede realizar una ampollita de cafeína diluida en suero, en solución fisiológica, o si no, muchas veces se le dice al paciente que tome una Coca-Cola o que tome café. Sí puede aparecer infección en el sitio de la punción, sangrado, herniación, dolor lumbar. Bien, son las complicaciones. Bueno, en este cuadro tenemos las características del líquido cefalorraquídeo. En el normal, la presión de apertura debería ser entre 8 y 18 centímetros de agua. El aspecto tiene que ser claro, la celularidad menor a 5 células, a predominio mononuclear. Sí, la glucorraquia tiene que estar entre un 60-80% de la glucemia. Por eso, bueno, al momento también de realizar la punción, siempre es una buena práctica también medir la glucemia capilar, para después poder comparar esto.
La proteinorraquia entre 40 y 50 miligramos por decilitro. Y después, bueno, de acuerdo a las características del líquido, lo podemos agrupar en tres grandes grupos: meningitis aguda purulenta, subaguda o crónica, o linfocitaria o aséptica. La aguda purulenta, elevada, en realidad en las tres suele haber, en las tres tipos de meningitis, una presión de apertura elevada. En la meningitis purulenta, el aspecto del líquido justamente va a ser purulento. Las células suelen estar arriba de 1000 a predominio de polimorfonucleares. La glucemia es menor a, la glucorraquia, perdón, es menor al 60% de la glucemia. Hay hiperproteinorraquia, arriba de 100. Bueno, lo vemos en la meningitis piógena, aunque también puede verse en algunos tipos de meningitis química. En la meningitis subaguda, que es la que suele estar causada por TBC o por criptococo, el aspecto es claro o puede ser turbio. Hay elevada celularidad, pero entre 100 y 1000 a predominio de mononuclear. La glucorraquia es menor al 25% de la glucemia, y aparece también elevada proteinorraquia, entre 50 y 300 miligramos por decilitro. Además, bueno, de la criptococosis y la TBC, esto lo podemos ver en neurosífilis y en carcinomatosis meningia. Y la mal denominada meningitis aséptica o linfocitaria es debido a que el aspecto del líquido es claro, el recuento de células es mayor a 5 pero menor a 100, predominio siempre de mononucleares. La glucorraquia suele ser normal porque, como esto es causado por virus, no hay consumo de glucosa. La proteinorraquia está elevada, pero no más allá de 100. Y bueno, como decíamos, se suele ver cuando la etiología es viral. Bueno, volviendo a la meningitis piógena, el tratamiento debe comenzarse al menos, no nos debe llevar más de 1 hora, si la sospecha diagnóstica es fuerte, ya que, como decíamos, constituye una emergencia. Se realiza antibiótico-terapia empírica. La duración ya la voy a mencionar más adelante, pero es mínimo 7 días, máximo 21, de acuerdo al agente etiológico. El tratamiento de elección suele ser con una cefalosporina de tercera generación, ceftriaxona, puede ser 2 gramos cada 12, o si no, cefotaxima, 2 gramos cada 6. En algunos lugares, debido a la mayor frecuencia y porcentaje de resistencia, sobre todo del neumococo y del meningococo, a la cefalosporina de tercera generación, se le suele agregar vancomicina en dosis de 15 a 20 miligramos kilo cada 12 horas. Y en algunos lugares, cuando se sospecha de listeria, que puede estar asociada, o en inmunocomprometidos, también se le agrega ampicilina 2 gramos cada 4 horas. Las cefalosporinas de cuarta generación puede ser una alternativa. En el hospital tenemos Efetime, se puede hacer 2 gramos cada 8. En pacientes que son alérgicos a las cefalosporinas podemos usar carbapenem. El meropenem es el de elección porque es el que mejor pasa la barrera hematoencefálica. 2 gramos cada 8 es la dosis indicada. En pacientes que son alérgicos a beta-lactámicos podemos usar el Bactrim, 5 miligramos kilo cada 8 horas. Y es muy importante, sí, comenzar con dexametasona en dosis de 0,15 miligramos kilo cada 6 horas, al menos por 4 días. Se han realizado muchos estudios en los cuales se ha visto que la indicación de dexametasona disminuye la aparición de complicaciones. Pero todos estos estudios han demostrado eficacia cuando el agente etiológico era el neumococo. Por eso nosotros empezamos el tratamiento con la infusión con dexametasona, y si después la etiología es diferente al Streptococcus pneumoniae, lo suspendemos. Si no, queda por 4 días. Bueno, la duración del tratamiento de acuerdo al agente etiológico. En el neumococo la indicación es de 10 a 14 días, en el meningococo 1 semana, cuando es hemófilos entre 7 a 10 días, en la listeria 21 días,
Staphylo aureus entre 14 y 21 días, y cuando tenemos cultivos negativos, bueno, lo evaluamos, realizamos 14 días y vemos la respuesta clínica del paciente. Bueno, esto es un poco lo que he hablado previamente. De acuerdo sí, a la edad del paciente vamos a sospechar cuál puede ser el patógeno, y de acuerdo al patógeno el tratamiento antimicrobiano. Esto lo dejo después como para reforzar un poco más al leer las diapositivas. Y bueno, acá también un algoritmo sacado de UpToDate, ¿sí? Con las recomendaciones. Bueno, reforzando siempre el hecho de que debemos empezar con la terapia antimicrobial y con la dexametasona, ¿sí? Lo ideal es, obviamente, primero intentar hacer el hemocultivo y la punción lumbar, pero digamos, si esto nos va a retrasar la terapéutica, empezamos directamente con el tratamiento, ¿sí? Bueno, para prevenir la meningitis piógena, ¿sí? En Argentina contamos con la vacuna pentavalente que previene Haemophilus influenzae. Es una vacuna que se coloca a los 2, a los 4 y a los 6 meses, con un refuerzo a los 18. Para el meningococo tenemos desde hace un par de años la vacuna se pone a los 3 a los 5 meses, con un refuerzo a los 15 meses, y en pacientes con un esquema de vacunas previo, si cumplen 11 años, se puede hacer una única dosis. Para el neumococo, también desde hace algunos años, está como vacuna obligatoria en el carnet, se pone a los 2 y a los 4 meses con un refuerzo a los 12, y si a partir de los 65 años o en pacientes con inmunocompromiso, también se coloca la vacuna. También de manera preventiva tenemos el antibiótico profilaxis en la neurocirugía. En el hospital se suele indicar Bactrim 160-800, una o dos dosis. Si no, cefazolina 2 gramos de 1 a 3 dosis, o vancomicina 1 gramo, también se pueden realizar 1 o 2 dosis. Profilaxis post-exposición, está indicado en pacientes en contacto estrecho con casos que han estado expuestos a secreciones orofaringias. Por ejemplo, cuando hay un brote en un colegio, bueno, a los compañeros del paciente se les suele indicar la profilaxis, también a los convivientes en la casa, y muchas veces a personal de salud que haya estado expuesto a las secreciones y que no haya estado usando de manera correcta algún EPP. En este caso, bueno, la profilaxis se realiza con ceftriaxona, 250 miligramos intramuscular, una sola dosis. Otra alternativa es la rifampicina, 600 miligramos cada 12 horas, ¿sí? Por 48 horas, es decir, 4 dosis en total. O ciprofloxacina, 500 miligramos, única dosis. Bueno, en cuanto a las complicaciones neurológicas, lo más frecuente es que hasta en algunas series hasta un 30% aparece un déficit cognitivo residual, sobre todo en pacientes, en niños. Pueden aparecer, también están descritos trastornos neurovasculares, ACVs isquémicos, hasta en un 25% se ha visto. Puede quedar como residual algún foco neurológico, paresias, afectación de pares craneales, sobre todo del cuarto par, lo que provoca diplopía. Se han visto casos de afasia. Los pacientes también pueden quedar con crisis convulsivas residuales, con depresión del sensorio, hipoacusia, o hipertensión endocraniana con hidrocefalia. En general, las complicaciones neurológicas son más frecuentes cuando la etiología es el neumococo. De ahí la importancia que mencionábamos previamente de realizar dexametasona para justamente prevenir estas complicaciones. Bueno, pasamos a la meningitis viral, ¿sí? Que está englobada dentro del grupo de las mal llamadas meningitis asépticas. Es la causa principal de estas. Habitualmente se suele presentar
como una meningoencefalitis, es decir, un síndrome meningio con foco neurológico. No es habitual que causen rigidez de nuca. Muchas veces, bueno, es difícil en diferenciar si es encefalitis, si es meningoencefalitis o es meningitis. El diagnóstico obviamente es clínico. Entre los virus más frecuentes que causan esto tenemos los enterovirus, el herpes simple 2, varicela zoster y el VIH. Bueno, para el diagnóstico es básicamente el mismo algoritmo que seguimos con la meningitis piógena. Además del físico-químico y del cultivo de líquido cefalorraquídeo, podemos solicitar PCRs específicas para el virus que estemos sospechando o un panel de film array si tenemos disponibilidad. Pero bueno, hay que tener en cuenta que en muchos casos no llegamos a un diagnóstico etiológico. Bueno, como para mencionar una particularidad, tenemos el síndrome de Mollaret, ¿sí? Que se ve habitualmente en pacientes inmunodeprimidos. La etiología suele ser por virus herpes simples. Y, bueno, este síndrome consiste en meningitis asépticas a repetición, tienen que ser al menos 3 episodios y que son autolimitadas. Bueno, la etiología, como dije previamente, los enterovirus, ¿sí? Coxsackie, ecovirus, bien, son frecuentes. Polio en su momento tuvo mucha importancia. El virus herpes, herpes simple, sobre todo el tipo 2, virus del inmunodeficiencia humana y varicela zoster. Esto es lo que decía, si tenemos disponibilidad. El film array en realidad es la marca, ¿sí? Es básicamente un panel para realizar meningitis, el diagnóstico etiológico de meningitis o encefalitis, ¿sí? Es un panel que bueno, nos detecta las bacterias más importantes, los virus, e incluso hasta criptococo. Bueno, en cuanto al tratamiento, lo que indican las guías, ¿sí? Es comenzar lo antes posible con terapia empírica con aciclovir, 10 miligramos kilo endovenoso cada 8 horas por 14-21 días. Esto es debido a la elevada morbimortalidad cuando la meningitis está causada por virus herpes simple. Algunas guías recomiendan discontinuar la infusión de aciclovir cuando tenemos PCR en líquido cefalorraquídeo para herpes que es negativa, o bueno, obviamente cuando tenemos el diagnóstico etiológico con otro agente, y siempre y cuando haya respuesta clínica a las 72 horas. Bueno, por último voy a realizar una breve mención a meningitis por TBC y meningitis por criptococo, solo algunos aspectos generales. La meningitis por TBC es una forma grave de esta patología. Solo se ve entre el 5 al 10% de las presentaciones extrapulmonares, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos por HIV. Suelen tener una presentación entre aguda y subaguda, hasta 3 semanas de síntomas a predominio de cefalea y fiebre, ¿sí? El comienzo no es tan insidioso y el cuadro tan abrupto como en los casos de meningitis piógena. También en el estudio, siguiendo el algoritmo que hablamos previamente, lo que agregamos es realizar una atención Ciel-Nielsen, ¿sí? Para bacterias ácido alcohol resistentes, y se puede realizar cultivo también y PCR, pero siempre teniendo en cuenta que tiene una sensibilidad subóptima. El líquido cefalorraquídeo, como dijimos, tiene las características de una meningitis crónica o subaguda. El tratamiento en este caso va a consistir en rifampicina isoniazida, que se realiza durante 9 meses, más piracinamida, que en este caso este fármaco se administra solo por 2 meses. Bueno, y la meningitis por criptococo consiste en constituye una infección oportunista muy grave. También en un 90% de los casos, ¿sí? En los pacientes que
que tienen este tipo de meningitis son pacientes inmunocomprometidos por HIV, e incluso con recuentos, una enfermedad marcadora, con recuentos de CD4 menor a 100. Es lo más frecuente de encontrar. La presentación clínica suele ser como una meningoencefalitis, una progresión subaguda, también 1 a 2 semanas. Sí pueden aparecer síntomas, puede estar asociado a síntomas respiratorios y un rash cutáneo. Para el diagnóstico, además de lo que venimos hablando que se realiza en el caso de toda sospecha de cualquier tipo de meningitis, se puede agregar antígeno para criptococo a nivel sérico, y en el líquido cefalorraquídeo, tanto antígeno o PCR, lo que tengamos a disposición. Bueno, realizar el físico-químico, el cultivo, que lo hacemos siempre, y se puede hacer la tinción con tinta china. El tratamiento dura 1 año, ¿sí? Está dividido en 3 etapas, ¿sí? La etapa de inducción, que es cuando damos las dosis más altas de los antifúngicos, dura 2 semanas. Luego una etapa de consolidación por 8 semanas. A partir de ahí ya se puede dar el alta, ¿sí? En la etapa de consolidación evaluamos cómo está el paciente, porque bueno, 2 meses es mucho de internación. Y bueno, luego quedan por mantenimiento, que dura 1 año desde el diagnóstico. Los antifúngicos a elección son la anfotericina beta-liposomal y el fluconazol. La anfotericina se da en la inducción y en la consolidación, puede estar asociado o no a fluconazol, y en mantenimiento solo dejamos el fluconazol. Hay que recordar que bueno, la anfotericina es muy nefrotóxico. Bueno, por último, también, como para resumir las características que tenemos más frecuentemente del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? A modo de repaso. Y bueno, esto ha sido una breve clase, ¿sí? Sobre meningitis. Más que nada lo que a nosotros nos puede servir, como viene siendo la idea en estas clases, en la guardia y bueno, para el manejo en el internado. Muchas gracias.